Hoy en Visión Macro, INEGI confirma caída histórica del PIB, 8.5% en 2020. Banco de México publica minutas de política monetaria sobre la última decisión donde unánimemente se reduce la tasa de interés a 4%. Tono muy dovish. Encuesta de empleo INEGI ubica la tasa de desempleo en 4.7%. Banco de México publica la balanza de pagos. Se observa una fuerte caída en la inversión extranjera directa, alrededor de 15% anual. Se reporta un superávit de la cuenta corriente de 2.4%. Importaciones se recuperan en el margen según la balanza comercial. Aumentan 2.9% en enero después de un año bastante negativo. Hola a todos, yo soy Jesús Garza, director general de Soluciones Financieras Gama y profesor de GADE Business School, y esto es Visión Macro. El INEGI publica el PIB del cuarto trimestre 2020, se confirma la caída de 8.5% anual de ese año. El cuarto trimestre cae 4.3%, tanto el sector industrial como el de servicios caen también en nivel anual, 3 y 5% respectivamente. Las buenas noticias vienen del sector primario, que crece casi 5%, sin embargo, recordemos que el sector primario solamente representa alrededor del 5% del PIB. Con cifras ajustadas por estacionalidad, hubo un crecimiento secuencial del 3.3%, es decir, ya vemos cierta recuperación, la tendencia de recuperación continúa hacia finales de año, si bien vemos cierta disminución en el ritmo de crecimiento. Esto se corrobora con la cifra trimestral anualizada del sector industrial. Si bien recordemos que del tercero al segundo trimestre, la base de comparación era muy baja, por lo cual vimos esta aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica. Hacia adelante, ¿qué esperamos? Que continúe la recuperación, si bien a un ritmo moderado. Las últimas cifras del IGAE de diciembre indican que la recuperación económica, como ya vimos, se va desacelerando. Aún así, ya esperamos que el crecimiento económico del país sea mayor al anticipado. Antes pensábamos en una expansión de 3.6%, ahora pensamos que la economía crecerá 4.5%. ¿Y esto por qué? Por el buen dinamismo del sector externo que esperamos impulse el sector industrial manufacturero nacional. ¿Por qué? Por la política monetaria ultra expansiva que estamos viendo en los Estados Unidos, es decir, tasas de interés cero por un periodo prolongado de tiempo, aunado a una política fiscal muy agresiva de alrededor de 1.9 billones de dólares para proteger a las pymes y a las familias en los Estados Unidos, tener un impacto favorable. Sin embargo, por las malas noticias vienen del sector servicios, que tendrá un dinamismo mucho más acotado por la pérdida de cientos de miles de pymes y la lenta recuperación del empleo formal. Bueno, INEGI publica la inflación de la primera quincena de febrero. La inflación se ubica en 3.84% anual. Esto es una aceleración de la segunda quincena de enero. Sobresale aquí dos cosas. Uno, la inflación subyacente permanece en niveles elevados, es decir, cerca del techo de tolerancia del rango del Banco de México, que es 3 más menos un punto porcentual. También se ubica en 3.84%. Dentro de este rubro, que recordemos es el menos volátil, es el que tiene más injerencia a la política monetaria, las mercancías se ubican en alrededor de 5% anual, es decir, muy por encima del rango de tolerancia. Por otro lado, la inflación no subyacente también se eleva a 3.85% y tiene un mayor dinamismo por la mayor aceleración de los precios energéticos, choques de oferta. Recordemos que la OPEP ya recortó producción, lo cual está elevando el precio del crudo y otros derivados que pueden tener un impacto, sobre todo, por ejemplo, con las gasolinas. Y también recientemente por el desabasto que observamos por el impacto del gas natural con el clima tan extremoso en el norte del país. Aunado a esto, la nueva ley o contrarreforma energética probablemente elevará los precios al consumidor de la electricidad, que si no hay subsidios se transferirán al consumidor final. Así, esperamos mayores presiones al tipo de cambio en el futuro por estos dos choques, pero también por la reciente depreciación del tipo de cambio. Hemos observado cómo el peso persistentemente se ha depreciado y también las acciones recientes de política económica pueden tener una injerencia adversa sobre la valorización del peso en el futuro. ¿Y por qué es importante la depreciación del peso?
porque una persistente desvalorización de la moneda encarecerá los costos de importación y, como vimos anteriormente, por cada producto final terminado mexicano, alrededor del 78% de los componentes son extranjeros, y al mayor costo de estos se transferirán con mayores precios al consumidor final. Esperamos que la inflación continúe con una tendencia al alza, sobre todo en los siguientes meses, por el bajo nivel de comparación estadístico. Recordemos que el año pasado se colapsó la demanda agregada. Eso va a tener un impacto negativo, un impacto positivo al alza de la inflación, pero convergerá hacia un punto intermedio, el 3.5%, según nuestros cálculos. INEGI publica la balanza comercial, registra un déficit comercial de 1.2 mil millones de dólares. Si bien en el acumulado de 12 meses se observa un superávit de 35 mil millones de dólares. Esto se explica por una aceleración o una recuperación secuencial con cifras ajustadas por estacionalidad de las importaciones. De hecho, ya vemos una mejora en las importaciones de bienes intermedios y de bienes de capital. Estas dos son muy importantes porque, como ya dijimos, la importación de bienes intermedios es importante porque gran parte de los insumos para manufactura de bienes finales vienen del exterior. Y es decir, si estamos aumentando la importación de estos, quiere decir que hay más producción de bien final. Por otro lado, la importación de bienes de capital indican cierta recuperación en la inversión productiva en las empresas. Por el lado negativo, vemos una fuerte contracción de las exportaciones totales, sobre todo, por ejemplo, exportaciones de petróleo y también exportaciones del sector manufacturero. Si bien aquí cabe destacar que las exportaciones automotrices, en particular, datos anuales, crecen 1.7%. Pues, ¿cómo se explica el déficit? Menores exportaciones, recuperación de las importaciones, tenemos un saldo negativo, que obviamente tiene un impacto negativo sobre la demanda agregada. Hacia futuro, ¿qué esperamos? Esperamos que el impacto negativo de las exportaciones sea temporal. ¿Por qué? Porque irá de la mano la recuperación económica del sector externo, sobre todo de Estados Unidos. Esperamos que el sector manufacturero de exportación tenga un muy buen año. Es por eso que ya revisamos al alza nuestro pronóstico de crecimiento. Pero por otro lado, creemos también que las buenas noticias que observamos del sector de importación, que es un reflejo de la demanda interna, se pueda moderar hacia el futuro. ¿Esto por qué? Porque gran parte de la recuperación económica de la demanda interna será más gradual de lo esperado. Esto debido a la pérdida de cientos de miles de pymes, derivado de la falta de apoyos fiscales. Recordemos que los apoyos fiscales solamente fueron o han sido de alrededor de menos de 1% del Producto Interno Bruto. INEGI también publica la tasa de desempleo para el mes de enero. Se ubica en 4.7%, alrededor de 30% menor a su nivel del mismo periodo del año pasado. Después de 6 meses de crecimientos, rompe con esta tendencia a la baja, sube. También vemos cierto deterioro en las personas económicamente activas. De hecho, ya vemos menos personas económicamente activas que en el mismo periodo del año pasado. Lo anterior, un reflejo también de personas que han batallado mucho, que no están dispuestos en estos momentos a salir al mercado laboral. Hacia futuro esperamos que continúe la recuperación del sector de empleo, si bien a un ritmo muy moderado, de la mano de la reactivación de la demanda agregada. Y aquí dividiría en dos. Creemos que la recuperación del empleo del sector industrial será más dinámico, por lo que ya platicamos de un mayor dinamismo del sector externo, impulsará al sector manufacturero, y por otro lado un sector servicios que se recuperará de manera muy lenta. Banco de México publica la balanza de pagos para el cuarto trimestre del año. Con ello, termina el año con un superávit de cuenta corriente de 2.4% del PIB. Esto se explica principalmente por un balance superavitario de la balanza comercial. Pero esto no necesariamente refleja buenas noticias. ¿Por qué? Porque implica que la reducción en importaciones fue mayor que la caída en exportaciones, reflejo de la debilidad de la demanda interna el 2020. Por otro lado, vimos salidas de capitales en cartera de alrededor de 10 mil millones de dólares y una contracción de la inversión extranjera directa de alrededor de 14%.
3.7% en el 2020. Ahora, las nuevas políticas que se están implementando podrían tener un impacto adverso sobre el futuro de la inversión en el país, sobre todo el sector energético, lo cual puede exacerbar estas salidas este año. Si bien consideramos que seguirá el superávit en términos generales de la balanza comercial. Y por último, Banco de México publica las minutas de la toma de decisión de política monetaria, donde unánimemente se baja la tasa a 4%, se recortan 25 puntos base. Recordemos que fue la primera reunión de Galila Borja, recientemente puesta por el presidente López Obrador, que reemplaza a Javier Guzmán Calafel. Con esto, ya la tendencia de la Junta de Gobierno es más hacia una política monetaria más acomodaticia, con teniendo mayoría de 3 miembros contra 2. Aún así, el reflejo de la unanimidad es de que habrá más recortes en el futuro. Y así lo reflejó las minutas, unas minutas con un debate sobre la inflación. Se ve claramente la postura de 3 a favor de más recortes, 2 con posturas dovish, pero con cierta inquietud. La palabra que utilizan es incierto, la incertidumbre sobre la trayectoria de inflación. Aún así pensamos que habrá 2 recortes adicionales para terminar el año con una tasa de interés de 3.5%. Ahora, algo interesante que no se discutió en las minutas es los impactos recientes que pueden tener los acontecimientos que hemos observado sobre la inflación, sobre todo subyacente en el mediano plazo. Llamémosle el choque de oferta del sector energético que elevó sus precios y la desvalorización del tipo de cambio. Creemos que esta discusión puede tornarse más hawkish, sobre todo con los 2 miembros que tienen tendencias hacia una mayor preocupación de la inflación. Aún así, también vemos en el final del comunicado la preocupación que tiene la Junta de Gobierno por 2 temas en particular. Uno, la falta de coordinación entre la política monetaria y fiscal. Es decir, la política monetaria sigue recortando tasas de interés, una política contracíclica para mitigar el impacto de la fuerte desaceleración de la economía, y una política fiscal procíclica que continúa con medidas de austeridad que están provocando la ralentización de la recuperación económica. Y segundo, incertidumbre de la trayectoria de inflación. Sí muestran en términos generales un desanclaje relativo de la tasa de inflación, ya no del 3% mediano plazo, sino un poco por encima de la meta, lo cual genera algo de incertidumbre sobre la trayectoria esperada de la inflación de mediano plazo. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué esperamos la próxima semana? Lunes, indicadores del IMEF, indicadores adelantados, sector manufacturero de servicios. Nos va a dar una temperatura de cómo está hacia dónde va el sector, sobre todo industrial, que es motor de crecimiento económico del país. También el mismo lunes se reportan las remesas del Banco de México. Hemos tenido récord en envío de remesas de Estados Unidos a México, que han apoyado a la cuenta de capitales. Esperamos que continúe este buen dinamismo. Martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica las finanzas públicas de enero. Veremos cómo empieza el año con respecto al año pasado. Recordemos que el año pasado terminamos con la meta de déficit fiscal del presupuesto de egresos de la Federación. También veremos el mismo martes la encuesta de Banxico sobre las expectativas del sector privado. Veremos aquí importantemente cuándo esperan los recortes del sector privado de la tasa de interés, cuál es el nuevo estimado de crecimiento económico y de la inflación. También veremos el informe trimestral del Banco de México, donde Banco de México anunciará su pronóstico de crecimiento e inflación para este año. Y por último, el viernes INEGI publicará la inversión fija bruta, componente fundamental para detonar el crecimiento económico del país, componente que lleva 22 meses consecutivos de crecimiento. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en redes sociales. Muchas gracias, yo soy Jesús Garza y esto fue Visión Macro.